Perfecto, gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿por qué se relaciona tanto con el oído? El tinnitus, claro. Jenny, pregunta Jenny, nuestra compañera Jenny. Eh, Mira, hay ciertas condiciones oftalmológicas en el ámbito de la uveitis que tienen manifestaciones, lo que se llama extraoculares. ¿Qué significa extraocular? Manifestaciones o signos o síntomas fuera del ojo. Extraocular. Y hay una condición característica que probablemente nuestra amiga Jenny tiene, que se llama enfermedad de BKH, y la enfermedad de BKH, como comentamos antes, bien frecuente en Chile, una de las características principales, ¿no es cierto?, es que en el inicio, tiene, sobre todo en el inicio, y a veces, como tú bien dices ahí, Jenny lo expone, se puede perseverar y se puede mantener con el tiempo, pero en el inicio se generan ciertos síntomas que son en el oído, ¿ya? En el caso concreto del VKH, eh, ¿por qué el VKH también, si hay algún otro paciente por ahí que le haya pasado, por qué también puede generar algún fenómeno así que parece meningitis, ya como que las meninges se inflaman, pero no la meningitis bacteriana, ya no es la meningitis esa peligrosa que ustedes han escuchado y que hay que tratarla rápidamente porque es bien peligrosa, sino que hablando de una meningitis que es inflamatoria, que se inflaman sin bacterias, sin ningún tipo de microorganismo, se inflaman las meninges, ¿ya? Y finalmente, la persona en BKH pasa el tiempo y en algunos también se le despigmenta la piel. Entonces, ¿qué ocurre? Hay ciertas características, ciertas proteínas, ¿no es cierto?, que comparten todos estos sitios del cuerpo humano que hemos conversado, ¿ya? Y la característica principal es que todas estas cosas que hemos nombrado tienen alguna cierta cantidad de pigmento. ¿Qué es el pigmento? Lo que hace que no tenga yo canas todavía, ¿ya? Aunque a los 20 años es difícil tener canas, pero igual, ¿ya? Entonces, el pigmento del pelo, pigmento de la piel, lo que da el color en la piel, el ojo tiene pigmento, color típico de los ojos acá en Chile es color café, ¿no es cierto? Son muy pigmentados de ojos también, ¿no es cierto? Y en el oído interno también hay células pigmentadas, ¿ya? Y que están muy relacionadas con la audición, ¿ya? Y es por eso, en este caso particular, los signos auditivos, ¿ya? Esto, de hecho, es una cosa que suena bastante obvia, y de hecho, esto son hipótesis, son teorías, y etcétera. Bueno, la meninge también tiene, por eso lo de la meningitis también tiene cierta cantidad de pigmento, por eso se inflaman en el VKH al principio. Entonces, parece obvio y todo, pero es un tema no ha sido muy explorado científicamente hablando, y es por eso que ustedes saben, y lo hemos hablado en otros conversatorios, tenemos ahí un estudio bastante interesante y bonito que ya ha presentado Alexi en algún momento, Alexi, nuestro tecnólogo médico en otorrino, con el otorrino, doctor Más. Entonces, hemos visto y hemos evaluado este tema, porque claro, si bien se han visto estas cosas, también se ve que el paciente a veces no escucha muy bien, y todo eso está estudiado, y ya Alexis extensamente en algún momento lo ha explicado, pero básicamente sería eso, ya esta enfermedad autoinmune atacan un antígeno, ese es el término que se emplea para hablar de algo que genera respuesta autoinmune, antígeno, genera esta respuesta autoinmune, y el antígeno en este caso es el pigmento, entonces por eso se afecta el oído. Esa es la respuesta larga. Vi que Loreto Cuitiño, la doctora Cuitiño, estaba ahí con la cámara prendida, y te quería pedir, Loreto, si te parece, si quieres dar algún comentario respecto a esto de hacer investigación en BKH, hacer investigación en uveitis, la importancia, y si quieres decir algo de eso, no sé si te parece. Doctora, le recuerdo que tiene charla el día lunes, así que hable. Sí, por eso, pues lo sé, no voy a decir nada que voy a decir el lunes. Pero Muy bien. aprovecho de invitarlos cordialmente a la charla del lunes, que vamos a hablar precisamente sobre las investigaciones que se hacen, o que hacemos en realidad, en uveitis y en BKH. Nosotros somos un grupo de investigadores científicos y clínicos que, como mencionaba el doctor Ursúa, intentamos dar evidencia para que el médico tenga herramientas para poder tratar de mejor forma el diagnóstico, el tratamiento, evaluar, y buscamos precisamente lo que por ahí alguien preguntaba en el chat, tener biomarcadores, exámenes, algo que pueda ayudar en la clínica
al médico para que en el fondo y se pueda aplicar rápidamente también a los pacientes. Somos, si es, no estoy segura a esta altura, pero hasta hace poco éramos el único grupo que hacía investigación oftalmológica en Chile, entonces estamos siendo pioneros y por supuesto siempre es apoyado muy de cerca por la fundación, por los pacientes que forman la fundación, porque sin ellos la verdad es que nosotros no podríamos hacer la investigación y tampoco podríamos avanzar en el conocimiento de la enfermedad. Entonces, el paciente que se preocupa de su salud, de su tratamiento, de su información clínica, para nosotros es muy valioso porque es el paciente que nos ayuda precisamente a desarrollar nuestra investigación. Y los dejo, como les mencioné, invitados para la charla del lunes y ahí podemos conversar un poquito más también. Para complementar lo que decía la doctora Loreto, que esto va a servir para dar el puntapié inicial para las futuras generaciones que tengan la enfermedad y que puedan tener un mejor tratamiento. Nosotros estamos tratando de avanzar, de tener mejores tratamientos y esperamos futuro que las futuras generaciones tengan un mejor tratamiento que el que tenemos nosotros y puedan ser mejor evaluados. Doctor. Perdón. Si tienen alguna otra pregunta, ahora, doctor Alejandra Lazo, está también Javiera Ugalde, Felipe Salgado, Fabiola, nuestra secretaria de la fundación, y no sé si tenga más preguntas, Johnny Barrera, no sé si quiere hacer otra pregunta. Mira, prontamente, Cristian, aprovecho de pasar el dato, prontamente, si sale todo bien, vamos a empezar bueno, perdón, Cristian, tú sabes, vamos a empezar como fundación y con el laboratorio, al revés, el mensaje es para el resto. Vamos a empezar este proceso que estamos hablando de generar juntos estrategia efectiva para poder llegar mejor al paciente desde el punto de vista de poder transmitirle el conocimiento de la enfermedad y lo que tienen que saber respecto a la condición y a los tratamientos, ¿ya? Es una cosa activa donde van a haber personas, como les decía antes, psicólogos, pero no clínicos. El psicólogo clínico es el que ve temas como depresión, ansiedad, etcétera. No estamos hablando de psicólogos de la salud, que son justamente los que ayudan a desarrollar estrategias de psicoeducación, cómo llegar con un lenguaje más efectivo, cómo llegar con conceptos más efectivos a la persona que tiene la enfermedad, ¿ya? Entonces, eso va a ser, eso es un proyecto, ¿no es cierto?, que es organizado por la Fundación, organizado por el laboratorio, organizado por este grupo de científicos, que es fabuloso. Y bueno, y esperamos que de todas maneras generar un impacto positivo en lo que es el bienestar de nuestros pacientes. Eso es lo más importante. Yo creo, Cristian, corrígeme si me equivoco, ¿ya? Pero yo creo que el principal objetivo de esta fundación y nuestro y de los médicos y de los científicos que nos dedicamos a este tema es influir positivamente en el bienestar de nuestros pacientes. Así es. Eso Está en básicamente. nuestros estatutos también eso, doctor. Así que si eso implica, por un lado, claro, que tener mejor conocimiento de la enfermedad, pero también lo que hablan de las codificaciones. El bienestar de la persona, ¿no es cierto?, es una cosa bien compleja, es multidimensional. La persona, a veces lo hablamos con mis pacientes, o sea, uno no está tratando un ojo, está tratando unos ojos de un paciente, está tratando una persona. Y la persona tiene una enfermedad orgánica, tiene una uveitis, que es una inflamación, linfocitos dentro del ojo ahí peleando, ¿ah? Nosotros dando la pelea para que esos linfocitos nuestros dejen de generar problemas, ¿no es cierto?, tratando de apaciguarlo. Pero también esa persona tiene otras dimensiones. Una dimensión importante, no fuera de la orgánica, es la dimensión psicológica, es cómo está enfrentando la enfermedad, es cómo está vivenciando la enfermedad, ¿ya? Nos tocó estar hace poco con Cristian en una charla, que era una charla de cierre de un protocolo de investigación, pero que no tiene que ver con uveitis, pero tiene alguna relación,
que es una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, ¿ya? Y ese evento de cierre, una de las cosas importantes, porque fue un protocolo largo que básicamente lo que buscó fue ver cuáles son las determinantes psicológicas, cómo impacta emocionalmente y cómo afecta este tipo de enfermedad autoinmune, en ese caso de enfermedad de Sjögren, al paciente, ¿ya? Entonces, bastante interesante lo que pasó porque obviamente el paciente fue evaluado también desde el punto de vista orgánico. Esa enfermedad da sequedad de mucosas, se secan los ojos, se seca la boca, etcétera. Y lo que uno esperaba, yo esperaba como médico, esperaba como científico quizás y todo, esperaba que, claro, que la parte psicológica estuviera muy asociada a lo que, cómo están los síntomas del ojo, cómo están los síntomas de la boca, etcétera, boca seca, toda esa parte, pero básicamente la fatiga que se ve y que es común en muchas enfermedades autoinmunes y reumatológicas, la fatiga es lo que más le complicaba al paciente. Y sobre la fatiga, porque fatiga crónica al final puedes vivir con la fatiga crónica complicadísimo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista personal, pero sobre eso, ¿por qué es difícil vivir con ese tipo de síntomas? Porque la falta de comprensión de la pareja y del entorno social donde uno vive. Entonces, tengo una fatiga que ya una carga, ya una mochila. De hecho, literalmente se siente como una mochila la fatiga. Y súmale que no te entienden, ¿no? Estás siempre cansada, no sé, ¿no? Estás siempre cansado, no tiene deseo de hacer nada. Entonces, es un tema ese, la persona con uveitis, la persona con la enfermedad que sea, es un ser multidimensional, no solo recetar pastillas al paciente, yo creo que hay que escucharlo, es importante también prontamente tratar de instaurar una intervención del ámbito, un acompañamiento psicológico cuando es necesario, ¿no es cierto? Un acompañamiento a la familia, importante el rol, sobre todo en los niños de los papás, pero también uno como adulto, ¿no es cierto? Si tiene una afección que si llega a ser crónica, una afección crónica, una enfermedad crónica, uno quiere que ojalá la pareja, o el entorno, los hijos, todos entiendan lo que uno está viviendo, ¿ah? Y que lo apoyen. Y apoyar no necesariamente dar un golpecito en la espalda, eso es muy, ¿no es cierto?, concreto, muy explícito. A veces, ¿no es cierto?, entender es tener empatía, ¿no es cierto?, es ponerse en el lugar del otro, entender lo que es tomar unos remedios que generan que la guata, ¿no es cierto?, caiga mal a la guata, que uno, ¿no es cierto?, cuando me tomo el metotrexato los jueves me siento mal, ¿no es cierto? Entonces, eso es entender, es apoyar. Ese jueves, entonces, apoyamos mal al papá, apoyamos mal a la mamá, porque sabemos que se toma el remedio y que al otro día va a estar bien. Pero cosas como esa, tan básicas como esa, pero que claro, son básicas, pero básicas en el libro, lo que el libro de texto, pero en el día a día del paciente no sé si es tan básico, yo creo que no es básico. No sé, Cristal, si quieres decir algo respecto a eso. Por supuesto. Para cada persona un reto estar viviendo cada día con la enfermedad, más encima que no se nota. Entonces, es difícil estar en los trabajos, estar en la escuela, estar en todos lados porque uno piensa que está bien. Uno los ve parados. A ver, aquí tenemos un mal concepto de ser una persona con discapacidad. Tiene que estar, discúlpenme, pero tiene que estar en silla de ruedas o tiene que estar con un bastón caminando en la calle. Discúlpenme las personas, pero así es la cosa acá en Chile. Pero hay enfermedades que no se ven, que están enfermos y que los tratan como cualquier persona o no les creen. Ese es el término, no les creen que estén con una enfermedad o que están con una discapacidad. Entonces, el tema de lo que está hablando el doctor es bien cierto, que más desmotiva que, que dar una solución. Y eso también va en perjuicio de los mismos pacientes. Los va dejando peor. Este sistema lo está dejando peor. Entonces, yo estoy agradecido también del doctor, discúlpeme, estoy agradecido al doctor por este paso que estamos dando, que es con los psicólogos para que puedan más adelante y ahora eh, tener psicólogos que puedan saber de la enfermedad o de enfermedades para que puedan ser mejor evaluados ustedes. Eso. Doctor, mire, Alejandro Lazo tiene una pregunta acá.
¿Ya? Dice, ¿tiene algo que ver si tenemos inflamación, si tenemos tinnitus full, ojos secos y dolores de cabeza? Estos son síntomas, me alertan de algo, doctor. Y después de eso le coloca, le manda un gran abrazo, su paciente estrella. ¿Qué me dice? Muy bien, no, sí, claro que es paciente. De todas maneras, Alejandra, eres paciente estrella, tú lo sabes. Oye, bueno, fuera de eso, mira, sí, es correcto la pregunta, mira, y por eso hablaba antes del tema de lo que es la investigación. Esa pregunta que la Alejandra hace, que la compañera hace, organizada de cierta manera, se puede convertir en una pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, si uno va a la literatura científica, uno va a lo que se ha estudiado y todo hasta ahora, a nivel global, ya no estamos hablando acá en Chile, entre cuatro paredes, sino estamos hablando a nivel global, ¿ya? Esa pregunta no está respondida, por ejemplo. Pero es algo que uno como médico tiene la experiencia de haber visto pacientes con esta condición, entonces uno sabe que en algunos pacientes, eso que nombra Alejandra, se puede relacionar con que el paciente después llegue a una crisis, ¿ya? Pero lamentablemente no hay una respuesta certera respecto a eso porque esa pregunta no se ha establecido o sea, no se ha organizado desde el punto de vista científico y no se ha tratado de responder en un grupo de pacientes. ¿Ya? Se fijan que, por ejemplo, esa misma pregunta no es una pregunta que necesariamente determine que uno tenga que intervenir al paciente, no es una pregunta que puede ser descriptiva. Uno, ya perfecto, hagámonos esa pregunta, ya se lo comenté a algunos pacientes, el paciente está de acuerdo en participar en ese proyecto, y uno lo sigue unos meses y vamos viendo quién tiene dolor de cabeza o el tinito, el pitito en el oído. Y después vemos cuáles se reactivaron, cuáles tuvieron inflamación. Y con eso respondemos a la pregunta que tiene Alejandra. Entonces, no se intervino mucho al paciente y tenemos una pregunta respondida, una pregunta que es muy interesante y que está respondida y que nos puede ayudar en el futuro a adelantarnos a cosas, ¿ya? Eh, el, sabemos que, ¿no es cierto? Sabemos que el tinnitus, ¿no es cierto? Se genera al principio de la condición. Hemos visto con este estudio que hicimos con los otorrinos que muchos pacientes se mantienen después con el tinnitus por mucho tiempo. Es, esa pregunta sabemos, de hecho es un criterio para diagnosticar VKH, tener ciertas manifestaciones auditivas. Si bien es un criterio diagnóstico, ¿ya? Y que los criterios diagnósticos, o sea, cómo se diagnostica el VKH fue publicado en el año 2001, hace muchos años, 21 años, ¿ya? Si bien eso estaba en los criterios, doctor, busca esto y si tiene esto, es un criterio más para decir que su paciente tiene VKH. Si no lo tiene, de hecho, vamos a llamar que su paciente tiene un VKH incompleto, ¿ya? Incluso le pone un apellido. Si viene así, no está tan bien estudiado esto, ¿ya? Entonces, nosotros haciendo una cosa más o menos formal, Alexis ya lo comentó, da para una conversación larguísima, pero hemos visto que sí, que el tinnitus se mantiene, que no solo de la etapa inicial del VKH, y que está muy relacionado a la ansiedad que tiene el paciente. El paciente un poquito más ansiosos tienden a tener más tinnitus, porque el tinnitus igual tiene todo un factor que es subjetivo, ¿no es cierto? Un factor de que, y a todos nos ha pasado alguna vez quizá un pitito y o no es, ¿no es cierto? Entonces esto es similar, ya una lucecita, o no es, la luz es real, la vi o no la vi, entonces esto es similar, tiene todo un componente también que es de la esfera de la mente, ¿no es cierto? Entonces hay una zona irritada en el oído que genera este tinnitus en el VKH, pero que después queda como esa cosa que junta lo orgánico con lo que es la parte más, lo que hemos hablado hasta ahora, la parte psicológica, ¿ya? Entonces, a mayor ansiedad uno siente más el tinnitus también. Sí, está muteado Cristiano, pero hay otra pregunta de Carola que es sobre la vitamina D. Y es una muy buena pregunta porque especialistas de otras áreas, por ejemplo, pero áreas afines como, por ejemplo, la esclerosis múltiple, ¿ya? La esclerosis múltiple, para los que no saben, es una enfermedad autoinmune también, pero que el antígeno, ya definimos lo que era antígeno antes, antígeno es la cosa que el sistema inmune reconoce y actúa contra esa cosa. Entonces, el antígeno, en el caso de la esclerosis múltiple, es la vaina de mielina de los nervios, ¿ya? Los nervios están envueltos en vaina de mielina y eso permite que la transmisión del impulso sea más rápido, ¿ya? Entonces, esto es una enfermedad autoinmune dirigido contra la parte más nerviosa.
¿ya? En esa enfermedad autoinmune se ha visto, y ahí hay evidencia científica más o menos robusta, de que el uso de vitamina D, incluso en altas dosis, podría generar algún efecto beneficioso en los pacientes con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple puede generar uveitis también, ¿ya? Cuando hablamos más de 30 causas, una de las más de 30 causas también es la esclerosis múltiple, ¿ya? Pero si uno quiere generalizar lo que es la uveitis, es muy difícil porque es un tipo de enfermedad. Eso no ha sido visto en uveitis en general. Sí hay por ahí un reporte en BKH que se veía que los pacientes tenían niveles de vitamina D normales, le iba mejor que los que tenían, pero esos son reportes. Es lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, cuando un poco la doctora Cuitiño y yo les comentaba de que tenemos algunos biomarcadores, estamos desarrollándolo. ¿Qué significa desarrollándolo? Significa de que con pacientes chilenos de nuestros policlínicos que han accedido a estar en nuestros protocolos y hemos hecho algunos exámenes de sangre, etcétera, especiales, son especiales, de hecho se procesan en nuestro laboratorio allá en la Universidad de Chile. Esto ya tenemos resultados bien promisorios. Algunos hemos visto en algunos pacientes hemos visto que si tienen tal proteína, esa proteína nos puede decir que este paciente tiene una inflamación subclínica o inflamación en general. Si este paciente tiene esta proteína expresada en su sangre, esa proteína me dice, oye, cuidado porque a este paciente le puede ir peor en el futuro, ¿ya? Entonces, claro, pero para querer eso, ocuparlo en toda la gente, se necesita de alguna manera extrapolarlo y tener más pacientes, un mayor número de pacientes, una población más diversa, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con desarrollo. Entonces, sí hay algunos reportes que hablan de la vitamina D en ciertos tipos de uveitis, pero son reportes. No hay una cosa robusta todavía, ¿ya? Así que hay que tomar esa evidencia científica como es, ¿ya? Doctor, otra pregunta. Dice así. Eh, hasta ahora estoy sin dolor, pero ¿es propio del VIH dejar una consecuencia de fotofobia y limitaciones nocturnas? Mira, yo creo que hay que ver caso a caso, pero eh, en general, mira, yo se lo digo a mis pacientes, en general, uno tiene que pensar lo más simple, lo más obvio cuando uno tiene un paciente al frente, ¿ya? Primero eso y después empezar a pensar cosas más complejas, ¿ya? Entonces, la limitación nocturna en general, en cualquier persona de la vida, no solo pacientes con uveitis o con BKH, son porque no tiene un lente bien graduado. Entonces, lo primero es ver si está bien graduado desde el punto de vista de los lentes, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? La fotofobia, hay un montón de causas de fotofobia también, ¿ya? Una de ellas es la uveitis, pero en algo que ya está controlado, que el doctor la ha visto, está todo en orden, hay que pensar una cosa, y esto tampoco está muy estudiado, pero una cosa que hemos visto, y que sí está estudiado en otras enfermedades oculares, ¿ya? Y es que nosotros ocupamos muchas gotas con ustedes, ¿ya? Hay que desinflamar el ojo, harta gotita. Y muchas de las gotitas que ocupamos tienen que tener preservantes, sobre todo el corticoide, ¿ya? El corticoide tiene que ir con preservante, ¿ya? En general. ¿Por qué? Porque se puede contaminar, ¿ya? Y ya sabemos que el corticoide baja las defensas, entonces si más encima va contaminado, puede complicar la cosa. Entonces, ese preservante, ese mismo preservante, también está en otras gotas, por ejemplo, las gotas de glaucoma. Y en glaucoma está súper extensamente estudiado de que las gotas de glaucoma pueden generar ojo seco y alteración en la superficie del ojo, porque lo usan crónicamente estos pacientes con glaucoma. Entonces, lo mismo uno puede extrapolar esa idea. El estudio científico no está hecho directamente en uveitis, pero uno ve y es muy frecuente que vea que el paciente tiene irritación, o como la palabra irritación, no tiene inflamación clara, uveitis, pero el paciente está impecable, anda el ojo medio rojo, medio irritado, y es porque el ojo se le tiende a secar. Por eso muchos de ustedes probablemente están con lágrima artificial, y el doctor le dice tiene ojo seco. Entonces, si uno suma y resta, tengo 22 años, ojo seco, como, leo un poco, entonces me tienen que examinar bien porque puedo tener una enfermedad de Sjögren, lo que hablamos antes, enfermedad infrecuente, el síndrome de Sjögren. No, sí, también puede ser, pero primero pensar en lo más simple, ¿no es cierto? En lo que es lo más frecuente, y una de las cosas que puede pasar es que el paciente tenga una alteración de superficie ocular por tanta gotita que hemos ocupado, ¿ya? Entonces eso puede generar fotofobia, ardor, irritación ocular, etc., ¿ya? Sacado todo eso al camino,
¿ya? Ahí uno puede empezar a pensar que el paciente tiene inflamación subclínica, que el paciente tiene un daño importante retinal, lo que se llama, y ocupamos palabra en inglés, sunset glow, ¿ya? Que es una alteración de la retina en el VKH donde se despigmenta mucho la retina, ¿ya? De hecho, si uno ve esa retina, se parece mucho a las retinas de personas muy rubias o albinos, ¿no es cierto? Es una retina sin pigmento casi, ¿ya? Entonces, claro, uno podría ir por ese lado, pero de nuevo, o sea, ya lo más básico, en general las fotofobias que vemos en el policlínico son porque el paciente está con los ojos un poquito secos, hay que darle un poquito lágrimas artificiales, veo mal de noche porque veo mal de día también, pero ¿qué pasa? En la noche la principal célula receptora de la imagen que se activa son los bastones, y los bastones tienen peor definición que los conos, que son los que se activan cuando hay mucha luz. Entonces, cuando uno tiene visión no perfecta, lo voy a notar más en la noche que que en el día, ¿ya? Entonces, lo primero es ver si el lente está bien, eso es lo primero, ¿ya? Entonces, muchas veces van a ir, el doctor le va a decir, no es el mejor momento porque venimos saliendo de la uveitis, perfecto. Y, doctor, usted me avisa cuándo es el mejor momento. Y cuando llega el mejor momento, el doctor te va a medir y va a notar de que sí, necesitaba un lente. Sí, yo siempre he necesitado lente, doctor. Sí, pero antes eran 2 dioptrías de miopía y ahora tienes 3 dioptrías. Muchas razones para que haya subido la miopía. De no ir a lo más simple, porque tenía que subir nomás, porque las miopías suben o cambian. O también por otras razones, como por ejemplo, perfectamente una catarata incipiente puede generar que una miopía suba, ¿ya? Entonces, ese es el mensaje, un poco evaluar lo que probablemente es, y cuando lo más frecuente y típico no es, uno empieza a pensar en cosas más atípicas o más infrecuentes. Doctor, y otra pregunta que me hacen por interno. ¿Es necesario ponerse las vacunas Neumo 23 cada año? Mira, esa es una pregunta bastante específica, ¿ya? Y depende del paciente, ¿ya? Pero en general la neumo 23 no se pone cada año, ¿ya? No se pone. En general la influenza la hay que poner cada año. Pero hay que ver cada paciente en particular, ¿ya? Perfecto. Yo creo que la doctora, no sé si está la doctora reumatóloga todavía ahí conectada, Doctora Cecil. Cecil, pero Sí, sí estoy, sí estoy. no sé si quieres complementar esa pregunta con alguna respuesta. Mira, efectivamente, si los pacientes están con tratamiento inmunosupresor, ya sea con corticoides en dosis intermedias, mayor a 10 miligramos de forma crónica, o están con metotrexato, sí que se recomienda, bueno, a la vacuna de la influenza estacional y la meningococo cada 5 años, la neumo 23. Yo no sé cuál es la que se está poniendo acá habitualmente, Es la Neumo pero 23, por sí. lo menos, ¿sí? Sí, la Neumo 23. Claro. Entonces sí que tiene que ser la influenza, sí que tiene que estar vacunado para la neumocócica 23 y según que le corresponda. Pero no todos los pacientes, solamente eso. Lo que no sé muy bien es qué tratamiento estaría recibiendo ese paciente como para tener la indicación de colocarle sus vacunas. Gracias, doctora. Ya, Gracias. Aquí no me han puesto nada más, no tengo ya. ninguna pregunta más por acá. Gracias, doctora. Oye, yo quiero decir unas palabras de cierre. Mira, yo quiero agradecer, para mí es un honor ser el director médico. Yo he aprendido mucho en este tiempo. Bueno, además ya somos grandes amigos en la directiva, ¿no es cierto? Hacemos un gran equipo. Yo siento que hacemos un gran equipo. Lo pasamos bien. ¿Por qué lo pasamos bien? No bien de jolgorio, que también a veces nos hemos juntado por ahí, pero lo pasamos bien porque hemos visto y vemos cómo hemos logrado ayudar a ciertas personas, ¿no es cierto? Acuden a nosotros tratamos de ayudar. Y también cosas globales como, de verdad, este día, el día de la uveitis del VKH y la uveitis en Chile, es un evento importantísimo, es una cosa que tenemos que aferrarnos a él, tenemos que todo el año juntarnos, tenemos que ser visibles, tener codificación. El OCT había sido, ocupamos esta máquina hace más o menos 15 años en Chile, y había sido tratado de codificar por años, ¿ya? Entonces esto es un tremendo logro hecho directamente con la gente de FONASA, hecho por la Fundación SBK y UIT en Chile. Entonces, son logros importantes, ¿ya? Los oftalmólogos, todos juntos,
habíamos ido ahí siempre, por años. Y acá la fundación tiene este logro que es que tenga un código y lo que conlleva tener un código. El código, la codificación FONASA permite que la prestación, sea prestación médica, prestación de enfermera, examen, etcétera, sea bonificable. O sea, uno paga, finalmente uno tiene que pagar un copago, ¿no es cierto? Y también si uno tiene una aseguradora, ¿no es cierto? Además de un seguro complementario, te permite que esto sea, como se llama, complementado y pagado, ¿no es cierto? Y a veces está con un costo muy bajo. El OCT, en forma histórica, en Chile, ¿no es cierto? Y en Latinoamérica son exámenes caros, ¿ya? Entonces, yo creo que es un logro muy grande, ¿ya? Y yo creo que vamos a una senda muy buena, una senda importante, una senda que es súper vertiginosa por un lado, pero por otro lado una senda que tiene resultados, ¿ya? Estas reuniones que habla Cristian son millones de reuniones que tiene la Fundación con un montón de autoridades y de a poquito las autoridades que son las que finalmente que toman decisiones en cuanto a leyes, ¿no es cierto? Se van dando cuenta que la uveitis existe, que la uveitis no es un ojo rojo, una conjuntivitis que tuvo mi sobrino, si es una gotita y listo, que tanto lío, que esto de la inmunosupresores, corticoides, qué inyecciones de qué están hablando. Estamos hablando de esto, estimada autoridad. Perfecto, súper bien, y empiezan a darse cuenta de que esta enfermedad que no es tan visible, ¿no es cierto? Para lo que es el común de las personas de la calle, ¿no es cierto? Empieza a hacerse visible y empezamos a lograr cosas y empezamos de alguna manera, por un lado, esto del código, esto del Día Nacional de la Uveitis, son logros colectivos, pero también logros también que influyen finalmente en lo que es el paciente en particular. ¿Ya? Yo lo veo de esa manera. Yo sigo teniendo mucha energía, ¿no es cierto? Aunque no lo parezca, hasta ahora 9 de la noche, ya, pues ya estamos todos cansados. Pero yo creo que tenemos que seguir en esto, tenemos que seguir para apoyar lo que es la salud de nuestros pacientes. Gracias, doctor. Bueno, también como palabras de cierre, quisiera mencionar que uno de las exámenes también que hemos codificado son algunos bueno, son todos transversales a fin y a cabo, pero hay otros también que es para ver si tiene la persona, a ver, ¿cuánto era? Doctor, ayúdame por favor, ¿cuál más codificamos? No tan solo OCT, codificamos también el de tuberculosis. El de tuberculosis. El de tuberculosis. Y eso no menos, porque lamentablemente, déjame decir una cosa cortísima. Lamentablemente todo esto existe la ley del mercado y ha subido algunos precios y cosas, pero afortunadamente el tema del examen de tuberculosis, que es fundamental para iniciar biológico, sobre todo el anti-TNF-alfa, el Humira, los biosimilares que algunos están usando, adalimumab como nombre, ¿no es cierto?, genérico. Entonces, eso antes era una barrera. Entonces uno dice, ¿cómo es una barrera? En Chile es una barrera. Entonces, tener la posibilidad de que el paciente va y paga un copago que es normal y no son 120.000 pesos de un examen, lo que puedo bonificarlo, así. Yo creo que, Cristian, yo creo que eso es una de las cosas importantes que se ha logrado, ¿no? Sí. Bueno, y ahora estamos tratando de codificar lo que estaba hablando anteriormente y no me acordaba, igual que ahora. Son exámenes de otorrinolaringología que, bueno, ya hay varios que están codificados, pero otros no. Y esos que no están codificados, en un tiempo más van a poder estar codificados. Eso. Y por otro lado, agradecerles a todos los que están acá, agradecerles por su tiempo, agradecerle al doctor Ursúa, agradecerle a la doctora Cecil y agradecer a cada uno de ustedes que participó en este conversatorio en el Día Nacional de la uveitis y VIH en Chile. No sé si Fabiola quiere decir algo en las últimas palabras. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, complementando un poco lo que dice Cristian, nosotros también estamos muy agradecidos con el doctor, bueno, de que sea nuestro director médico,
hemos aprendido bastante de la enfermedad, y el hecho de aprender también nos da la confianza de poder transmitir a todo el grupo de gente que hoy en día tenemos en WhatsApp, que simplemente de repente vamos a una consulta, escuchamos su conversación, pucha, tengo hora con el doctor, e inmediatamente sabemos, decimos, la persona quizás va a consultar, posiblemente pueda tener una uveitis, un BKH, y yo personalmente los espero afuera, les converso, trato de unirlos a la fundación, y finalmente quedan felices. Tenemos un grupo importante de gente que nos hace consultas, que se siente súper en confianza. Algunos preguntan entre ellos, digamos, y hemos armado un bonito grupo. Estamos súper felices con ellos, y muchas ganas de seguir avanzando, de seguir codificando exámenes, tratar de llegar a la ley Ricardo Soto, de estar en GES, etc. Y bueno, recibir aportes también, que eso es lo fundamental. Así que estamos trabajando en ello. Gracias, Fabi. Y por último, para finalizar, dejar los invitados para las próximas charlas que va a exponer la doctora Cuitiño. Esta vez va a exponer también el doctor Valenzuela, que no pudo esta vez por motivos personales, y que el lunes va a estar participando con nosotros, y el día sábado incluimos una charla con pacientes que son profesores de la fundación, y vamos a estar hablando de educación en BKH y uveitis, y vamos a tener una invitada especial también en esa misma charla de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, una directora que va a estar hablando de la parte global, cómo se ve en la parte país, la educación de las enfermedades poco frecuentes. Así que lo dejo cordialmente invitado. Seguimos avanzando, tercer año que tenemos Día Nacional de BKH y segundo año de uveitis, así que seguimos creciendo, seguimos avanzando. Y así es, y vamos a continuar. Exacto. Nos dejo, muchas gracias a todos, gracias a todos los doctores que nos acompañaron, gracias a ustedes que son parte de nuestra fundación, y Buenas noches. nos estamos viendo. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.